Hola estudiantes, bien, que comiencen los Juegos del Hambre. No, mentira. Perdón. Bienvenidos de nuevo a las clases virtuales de su materia, Democracia y Soberanía Nacional. Sé que para muchos de ustedes el no estar en el aula y el asunto de la cuarentena ha sido un poco tedioso y desorientador. Para mí como profesora también. Sin embargo, hay que sobreponernos e intentar llevar un poco de normalidad dentro de lo posible. Si hablamos de nuestra materia, podríamos incluso atrevernos a decir que estamos viviendo un momento histórico, que será estudiado después como otra de las grandes pandemias de la humanidad y en la cual tenemos la tarea de comportarnos a la altura, cumpliendo con las recomendaciones y siendo ciudadanos ejemplares. Y hablando de momentos históricos, el día de hoy abordaremos un momento de la historia mexicana que duró 30 años, que todas y todos han escuchado hablar de él y cuyo nombre proviene de su gobernante, el Porfiriato. Este periodo donde México estaba gobernado por un hombre cuya imagen es demonizada por unos y alabada por otros tantos. Desentrañaremos lo bueno y lo malo de Porfirio Díaz como gobernante. En primer lugar, abordaremos las partes buenas de su gobierno, porque a pesar de lo que nos puedan contar, no todo fue desastre durante su administración, pero así, de la misma forma, no podemos negar el hecho de que existieron fallos, errores y decisiones que pesaron, sobre todo en la sociedad mexicana de esos tiempos. El Porfiriato es uno de los capítulos más ambivalentes de nuestra historia. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos dos rostros de la nación durante estos 30 años que hacen que las opiniones acerca de este hombre y sus acciones sean tan divisorias que a día de hoy genere debate. Tenemos controversias no solamente en el aula, sino también en los espacios virtuales y las redes sociales. Como estudiantes deben tener en cuenta que la historia siempre es retratada por los vencedores y que existirán juicios de valor sobre lo ya acontecido que estarán basados en nuestra experiencia, en nuestros códigos de valores y en el contexto que nos rodea. Entonces, ¿no podemos criticar al Porfiriato o colocarnos dentro de una postura? Por supuesto que sí, pero siempre tomando en cuenta que nuestras reflexiones siempre estarán influenciadas de alguna u otra forma. Este periodo, como todo en la historia, tiene partes oscuras y partes claras. Por un lado, las políticas de Díaz dieron a México algo que no había saboreado desde la época colonial: estabilidad, paz y desarrollo económico. Como ya estudiamos, el país apenas vio la luz como independiente, inició un sinfín de conflictos por el poder, las influencias políticas, y a esto se le suma las intervenciones extranjeras que pusieron en peligro la soberanía nacional, obviamente alentadas por la gran y enorme desorganización que había. ¿Qué sucedió con Díaz? Ofrece a México la oportunidad de posicionarse junto a las grandes potencias europeas y saborear el desarrollo económico que tanta falta le hacía después de préstamo tras préstamo, guerras perdidas y olvido total hacia los sectores de producción. Y no solo eso, sino que lo moderniza, permitiendo el crecimiento de la industria. En lo político, la figura de Díaz es intocable. Él mismo percibe su permanencia en el poder como la única opción para que México siga progresando, pero lejos de dejar que sea el pueblo quien elija, se asegura, a través de la corrupción, la concesión de favores y los puestos allegados a él, permanecer en la presidencia durante 3 décadas. También se ocupó del desarrollo de las artes y de la educación, incluso dio el permiso expreso para que la primera mujer entrara a estudiar medicina. Sin embargo, y además de la terrible corrupción durante su gobierno, el sector social no era parte de sus prioridades. Se descuidó por completo la igualdad y la justicia social, los derechos y el correcto desarrollo económico de todos los mexicanos. Y aquellos que llegaron a armar protestas por las condiciones laborales y sociales que vivían fueron duramente sofocados. Así que, retomando, por un lado, en este lado de la balanza tenemos una anhelada paz, desarrollo económico y político como no había ocurrido en México. ¿Cómo lo logró? Primero dio pasos para que uno de los problemas más grandes de nuestro país por su extensión se eliminara, que fue la conectividad y la comunicación, a través de la creación de miles de kilómetros de vías férreas y de la red de telégrafos. Dio prioridad a la inversión extranjera y con ello reactivó la agricultura, la minería, la industria y por primera vez se extrajo petróleo, una actividad que llevamos a cabo aún en nuestros días. Además, nacieron empresas navales que favorecieron el tráfico y el comercio marítimo, así como la instalación de puertos y su crecimiento. Se redujeron los gastos públicos y hubo un mejor control de los ingresos. En la educación se firma el dictamen que lo proclama como gratuita
y laica. Se funda la Escuela Militar Naval y la máxima casa de estudios superiores de México, la UNAM. Y le dio un impulso enorme a las artes, sobre todo a la pintura. Pero este desarrollo no era para todos, y tampoco la gran mayoría gozaban de los beneficios de la industrialización del país y del desarrollo de las actividades económicas, así como tampoco había un pleno ejercicio de la democracia, puesto que él consideraba que el país era inmaduro para hacerlo. Los más beneficiados de las políticas de Díaz eran grupos pequeños y allegados, gente que aseguraba su perpetuidad en el poder y los inversores extranjeros. Los peones en las haciendas eran explotados y a pesar del desarrollo de la agricultura, había grandes extensiones de tierra en pocas manos y en muchas ocasiones se despojaban de sus dueños originales para otorgarlos a alguien más. Este hecho influyó en que la mayoría de la población mexicana viviera en pobreza extrema y las brechas sociales se hicieran mucho más grandes, y aquel que se atrevía a protestar era brutalmente silenciado, desterrado o asesinado. Chicos, con eso les dejo un resumen muy pequeñito de lo que es el porfiriato, pero ya saben que al final de cada sesión les dejo las preguntas con las cuales ustedes tienen que reflexionar no solamente el hecho del pasado, sino también qué estamos viviendo en el México de hoy que se asemeja a esto. Como se los he dicho en clases anteriores, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y México ha repetido una y otra vez estos mismos errores. Entonces, les dejo las preguntas para que ustedes lo pongan en su diario, reflexionen y se dediquen a investigar un poco más sobre el porfiriato, que senta las bases para el segundo conflicto más importante de nuestra historia. Muy bien, entonces las preguntas son: ¿qué es lo más esencial para la nación? ¿El desarrollo económico a nivel de posicionarse como potencia mundial o la justicia social? ¿Podemos justificar el hecho de la pobreza a gran escala y la corrupción con este desarrollo? ¿Y la paz a través de la mano dura y dictatorial? ¿Vale la pena sacrificar a nuestra población en medio de la pobreza, de la desigualdad, para lograr que México se desarrolle económicamente? Se los dejo de tarea. Nos vemos.